Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy, 14 de mayo, había un llamamiento universal a unirse en oración todo el mundo, de distintos credos, formas de pensar, etcétera, etcétera. Pero os voy a dar una serie de impresiones, de ecos que ha tenido esta fecha, este acontecimiento, para hoy, como digo, 14 de mayo, reacciones bastante contundentes de muchos católicos. Una gran inmensa mayoría, lamentablemente, a pesar de las evidencias, sigue durmiendo, sigue sin querer ver la realidad, pero yo me limito a contar los hechos, las reacciones y, bueno, que cada cual saque sus conclusiones. Ayer publicaba Religión, la Voz Libre, un artículo que decía así: Ciudad del Vaticano, el llamado de Francisco a un día de oración multirreligiosa pidiendo a Dios que termine, provocando que miles de católicos acusen al pontífice de sincretismo, blasfemia y sacrilegio. Me gustaría recordarles que creyentes de todas las religiones están invitados a unirse espiritualmente. Ojo, todos los creyentes de todas las religiones, unirse entre ellos espiritualmente, en un día de oración, ayuno y obras de caridad, parece el martes. La única unión espiritual que los cristianos reconocen es la comunión del Espíritu Santo con los bautizados en el cuerpo de Cristo, dijo el diácono Nick Donnelly a Church Militant, anunciando en Twitter: no me uniré a este esfuerzo sincrético para crear una falsa religión. Francisco reiteró el llamado a todas las personas de acuerdo a las enseñanzas de su religión, fe o secta, para implorar al Dios todo creador que levante de nosotros y del mundo entero ante su Regina Coeli el 3 de mayo, como se anunció anteriormente en un comunicado de prensa del Vaticano. El Vaticano emitió su convocatoria en nombre del Comité Superior de la Fraternidad Humana. Ojo, que esto es importante. El Vaticano emitió su convocatoria en nombre del Comité Superior de la Fraternidad Humana, un organismo interreligioso creado para implementar las iniciativas propuestas por la Declaración de Abu Dhabi, firmada por el Papa Francisco y Ahmed El Tayeb, gran imán de Al-Azhar, en febrero de 2019. Recordad ese documento donde no se nombraba a Jesucristo en ningún momento y que forma parte de esta agenda del nuevo orden mundial. Piensen por un momento en lo que Francisco pide a los católicos que hagan. Nos está pidiendo que nos unamos a nivel espiritual con aquellos que adoran ídolos y demonios o que veneran falsos profetas que niegan la divinidad de Cristo. Qué cosa tan espantosa nos pide que hagamos, añadió el diácono Donnelly a Church Militant. El popular escritor y periodista británico añadió: por supuesto, podemos cooperar en el nivel natural con personas de otras religiones para combatir, pero la unión en el nivel espiritual está completamente excluida. Hacerlo sería entrar en el sincretismo, la creación de una falsa religión que blasfemamente intenta combinar el cristianismo con las creencias y prácticas de religiones falsas y paganas. El espíritu de la Pachamama está levantando su fea cabeza de nuevo en la Iglesia. En el nombre de Jesucristo debemos rechazarla. Los católicos están usando los hashtags sincretismo, fraternidad masónica, Crislam, religión de un solo mundo, y Francisco no es nuestro Papa, para protestar por el día de oración panreligioso. Hablando con Church Militant, el teólogo Gavin Ashenden lamentó el llamado a todos los creyentes de todas las religiones a unirse espiritualmente como nada menos que una blasfemia para un cristiano. Hay muchos errores terribles aquí, señaló el reciente convertido al catolicismo. Primero, hace una distinción entre todos los creyentes y el resto, que son presumiblemente una mezcla de ateos y agnósticos. El error gnóstico de presumir que todo lo espiritual es bueno y lo no espiritual es malo o menos bueno. Jesús no enseña esto. Comete el segundo error de presumir que la verdad no importa. Jesús nos enseñó que la verdad consistía en Él solo y en su relación con el Padre. Pero el comité describe a Dios como el todo creador, superponiendo a Alá a Yahvé. Incluso Wikipedia ofrece una selección de 135 nociones totalmente diferentes de Dios creador para elegir, señaló el doctor Ashenden, que renunció como capellán de la reina en protesta por la lectura del Corán en la Catedral de Santa María en Glasgow. Cualquier promoción de este comité es la promoción del sincretismo a expensas de la unicidad de Jesús, afirmó Ashenden. Bueno, luego tenemos otra reacción de Carlo María Vigano, que dice: la neorreligión sincretista mundial.
John Gravino, autor de Enfrentando el Papa de la Sospecha, dijo que no participaría en las actividades interreligiosas del Papa Francisco porque no puedo estar seguro de que no nos sumirá de cabeza en el pecado mortal. Bueno, pues estas son algunas reacciones que advertían ya antes de este día que no estaban dispuestos a colaborar en este día, en esta celebración, en esta confusión. Y así más, como por ejemplo el obispo Miguel Ayuso Guixot, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y miembro del Comité Superior, se vio obligado a defender al Papa Francisco de las acusaciones de sincretismo en agosto de 2019. No se trata de crear un crisol en el que todas las religiones se consideren iguales, dijo, sino de reconocer que todos los creyentes, los que buscan a Dios y todas las personas de buena voluntad, sin afiliación religiosa, son iguales en dignidad. Bueno, quieren defender lo indefendible. Pero vamos a ver más reacciones. Vamos a ver más reacciones. Os voy a leer un artículo, aquí lo tenemos, parte del artículo, os recomiendo que lo leáis vosotros porque es alguien que reflexiona sobre esta fecha del 14 de mayo. Dice, una fecha singular, Judas, la Rockefeller Foundation y Santa Corona. Revisé una lista de efemérides y me encontré con la siguiente sorpresa no tan sorprendente. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel declaró su independencia. Es el Día Nacional de los Hermanitos Mayores. Cabe recordar que ese acontecimiento, según varios exegetas católicos, como el padre Castellani, guarda gran importancia escatológica. Como cosa curiosa, yo solía preguntarme, como siempre, coincidiendo con las grandes hecatombes de la historia del siglo XX, si les había caído algún regalito a los hermanos mayores. Por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial les vino la Declaración Balfour en 1917 y con la Segunda el Estado de Israel en 1948. ¿Qué les tocará en la rifa ahora que, según algunos, estamos en una situación semejante de una guerra mundial? Mejor ni imaginarlo. Es muy largo este artículo, os recomiendo que lo leáis. Se titula Coincidencias, conjeturas y canalladas el 14 de mayo de Francisco. Es muy largo el artículo y, como digo, no lo voy a leer porque estaríamos casi una hora. Así que simplemente que sepáis que habla de todas estas cosas, explica por qué creen que han elegido el 14 de mayo, que no es desde luego ninguna casualidad. Lo trata de descifrar desde muchos puntos de vista, por simbolismos, por numerología, tradición esotérica, de muchas formas, Y su conclusión es, pues os la voy a leer, conclusión más allá de la conjetura, la canallada. Quizá algún vergogliólogo podría decirme que en el caso de tan porteño personaje más valdría una hermenéutica ocamiana. La explicación más pedestre acaba siendo la más verdadera. Y que a lo mejor muchas cosas atribuidas a una malicia esotérica son más explicables por la estupidez y el usual tedio y cólera del hombre masa contra la religión. No lo sé. A veces Francisco parece Caifás o la burra de Balaán profetiza sin saberlo. Lo cierto es que su asociación con organizaciones tan crueles y siniestras como la Rockefeller Foundation, cuyos objetivos políticos tendientes hacia la creación de un Estado mundial laicista, genocida y homosexualista, son públicos, no lo esconden, eso es evidente, no lo esconden. Su fariseísmo, su pasión por la abortista ONU y su cordialidad y entrega absoluta a la totalitaria República Popular China son públicas y notorias. Sus doctrinas entre modernistas, chabacanas y abiertamente panteístas lo son también. Y por sobre todo, su elocuente opción preferencial por el poder, es decir, su subordinación de todo aspecto religioso, espiritual y filosófico, a un ajere político perverso vinculado al ecologismo, a la inmigración masiva, a las causas del socialismo posmoderno y a los proyectos supranacionales de ciertos organismos internacionales. Que sus proyectos políticos radicalmente antropocéntricos tengan un correlato religioso antropocéntrico es evidente y el esoterismo al final se reduce a la más antropocéntrica de las doctrinas, la magia, es decir, la reducción de la espiritualidad a una técnica, a una praxis de control de fuerzas para fines exclusivamente profanos y antropocéntricos, para fines de puro poder terreno. Y los fines bergoglianos son absolutamente profanos. Así, su cratolatría no es comparable ni al cesaropapismo ni al Sacrum Imperium, que si sacralizaban el poder lo hacían para una finalidad espiritual
sea en el orden natural o en el revelado. La cratolatría bergogliana, en cambio, es el poder para el poder en el sentido más material posible. Bueno, como os digo, esto sigue todavía, a pesar de ser en la conclusión final, es un artículo muy largo. Como digo, se titula Coincidencias, conjeturas y canalladas el 14 de mayo de Francisco. Y otras reacciones que he leído, que os voy a compartir. Fijaos cómo la fecha escogida, hay también una vez más un gran simbolismo masónico, no pide la jornada de oración, ayuno, caridad, etcétera, el día de la Virgen de Fátima, sino al día siguiente como superación de lo católico, como superación de la Virgen, y además el dragón siempre surge después de la mujer vestida de sol. No el 13, sino el 14, cuando surge el dragón para comerse a la mujer, superando a la mujer, todo diabólico. Y además el ayuno se suele hacer en la iglesia siempre el miércoles o el viernes para enmarcar el día eucarístico, que siempre ha sido el jueves. Pues nada, lo pone el jueves para ocultar el día eucarístico. Fijaos pues la maldad de la fecha. Además esta fecha estaba elegida para el día del Pacto Mundial Global de la Educación, como bien sabéis, y que lo explica también el artículo que antes os he leído. Luego tenemos una reacción de Mauricio Ozaeta. Mauricio Ozaeta me ha enviado la siguiente reacción suya y dice lo siguiente. Por siglos los papas siguieron a Dios y enseñaron que se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Pero este nuevo jefe del Vaticano, entre comillas jefe del Vaticano, que logró el cargo fraudulentamente, al igual que Nicolás Maduro, nos enseña todo lo contrario. El 10 de septiembre de 2019, el llamado Papa Francisco, entre comillas, declaró públicamente: si nos consideramos humanidad, entonces tenemos el de obedecer cuando organizaciones internacionales hacen afirmaciones. Y específicamente sobre la ONU aclaró: debemos obedecer a Naciones Unidas. Ahora, el falso profeta nos vuelve a sorprender con este boletín oficial de la Santa Sede fechado el 2 de mayo de 2020, donde se nos pide adherirnos hoy, 14 de mayo, al llamado de oración al Creador, dado por el Alto Comité para la Fraternidad Humana. Según esto, no importa cuál sea tu Dios con minúscula, bien sea Dios Padre, Alá, Buda, Maitreya, Pachamama, Belcebú, Chávez, ¿qué más da? Todos debemos, entre comillas, hermanarnos en oración, cada uno con el Dios al que crea verdadero. Esta fraternidad o hermandad universal sin paternidad común, a espaldas de Cristo, dice Mauricio Ozaeta, ha sido siempre el ideal de la masonería, que es la iglesia de Satanás. Jorge Mario Bergoglio nos invita a unirnos a las falsas religiones que siguen a falsos dioses, pero el Espíritu Santo nos dice lo contrario a través del apóstol San Pablo, en 2 Corintios 6, 14 al 16. Salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor. Salid de entre ellos y apartaos. Es lo que nos recuerda Mauricio Ozaeta en relación a la palabra de Dios y a este siniestro acontecimiento que este comité masónico ha convocado y que Bergoglio, en connivencia con Bergoglio, pues ha refrendado con tanto entusiasmo. Y que es continuación de ese documento que firmaron en Abu Dhabi en febrero del año 2019. Luego tenemos un mensaje de la Virgen al Padre Gobi, de 27 de octubre de 1986, que dice: el intento de reunir todas las religiones, incluso aquellas que adoran a seres falsos y falaces, con la perspectiva de una unión religiosa mundial para la defensa de los valores humanos, es vano, peligroso y no conforme al deseo de mi corazón inmaculado. Esto puede conducir incluso al aumento de la confusión, a la indiferencia religiosa, y puede hacer aún más difícil la consecución de la verdadera paz. Por esto, hoy os digo, anunciad a Cristo a todos. Sed fieles solo a Cristo y a su Evangelio y seréis verdaderos constructores de paz. Esto fue un mensaje de la Virgen al Padre Gobi, 27 de octubre de 1986. O sea que, repito, el intento de reunir todas las religiones, incluso aquellas que adoran a seres falsos y falaces, con la perspectiva de una unión religiosa mundial para la defensa de los valores humanos, es vano, peligroso y no conforme al deseo de mi corazón inmaculado. Bueno, pues estas son algunas de las reacciones que os quería compartir. Os dejaré ese artículo más adelante en la descripción del vídeo para el que lo quiera leer entero. También os puedo leer
otros párrafos de otro artículo del padre José María Iraburu, que titulaba hace 2 días, el día 12 de mayo, ¿todos hermanos? Pregunta. ¿Todos hijos de Dios? También interroga. Ningún humanismo autónomo, dice el padre Iraburu, puede producir realmente un hombre nuevo. Recordad que hablaba Bergoglio de la nueva educación, del nuevo humanismo, pero sin Cristo, porque no se nombra a Cristo para nada en ese nuevo pacto educativo. Ningún humanismo, dice autónomo, el padre Iraburu, puede producir realmente un hombre nuevo. Como el mundo está harto de lo viejo, es decir, de sí mismo, hombres viejos, planteamientos, problemas, conductas, leyes y vicios viejos, prodiga la fascinante terminología de lo nuevo. Nuevo modelo, nuevo régimen, nueva línea, nuevos filósofos, hombre nuevo, nuevo paradigma, nueva sociedad, etc. En realidad, si no es superado el humanismo autónomo, se trata siempre de variaciones sobre el mismo tema. Son los mismos perros con distintos collares. No hay nada nuevo. Lo dice recordando a Eclesiastés 1, 9, 10. O eclesiástico, no sé exactamente si es eclesiastés o eclesiástico. En la historia de la humanidad, la única novedad, la única buena nueva es Jesucristo, insiste el padre Iraburu, nacido de Dios y de María, y el Espíritu Santo que él comunica desde el Padre. Es el único que de verdad renueva la faz de la tierra, crea un hombre realmente nuevo que con la asistencia divina vive modos nuevos de pensar y de obrar, nuevos caminos, nuevas formas e instituciones. El ecumenismo verdadero pretende la reintegración en la unidad de todos los cristianos. Si no lo pretende, no es verdadero. Y es falso también el ecumenismo que se extiende a las religiones paganas que no creen en Cristo. A ellas la Iglesia debe dirigirse por el gran ministerio de la evangelización propio de las misiones católicas. O sea, el ir a convertir, eso que tanto critica Bergoglio de que no le gusta nada, que dice que es un veneno, eso de hacer proselitismo y todo eso. Dice Cristo, nadie viene al Padre sino por mí. Dice Pedro, en nombre de Jesús, en ningún otro hay salvación. Dice Pablo, no os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? La unidad universal que es pretendida sin Cristo o contra Cristo por la Revolución Francesa, liberté, égalité et fraternité, por la masonería, por el vano positivismo religioso de Augusto Comte, por el criminal marxismo, el marxismo que tanto le gusta a Jorge Mario Bergoglio, por la ética mundial de Hans Kuhn, por el prepotente nuevo orden mundial que lidera Jorge Mario Bergoglio con su agenda o por tantos otros ideales y poderes mundanos, es meramente verbal, es imposible. Estas acotaciones, estos paréntesis los hago yo, el padre José María Iraburu, pueden imaginarse que no dice nada de lo que yo he añadido. Lo que sí consiguen esas entelequias mundanas es frenar y despreciar a la Iglesia católica. Lo que os venimos diciendo es frenar y despreciar a la Iglesia católica, es una burla a Jesucristo, lo que os vengo diciendo. Y hay más, si el mundo se aparta de Cristo Rey, solo la bestia del anticristo puede alcanzar esa falsa unidad universal, aunque por muy poco tiempo. Vi cómo salía del mar una bestia, toda la tierra seguía maravillada la bestia. Está aquí poniendo unos párrafos de Apocalipsis. Adoraron al dragón infernal porque había dado el poder a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Y vi a la bestia, fue aprisionada la bestia y con ella el falso profeta que hacía señales delante de ella, con las que extraviaba a los que habían recibido en la frente y en la mano el signo de la bestia y a los que adoraban a su imagen, fueron arrojados ambos vivos en el lago de azufre ardiendo. Bueno, pues aquí es lo que ya, y sigue, es un artículo muy largo, os he entresacado unos párrafos, este artículo del padre Iraburu, que también os dejaré el link más adelante, cuando ya esté publicado este vídeo, para el que quiera leer estos 2 artículos o 3 artículos que os he leído aquí en algunos de sus párrafos. Estas son algunas de las reacciones a esta jornada que con intereses bastante claros, pues ha sido convocada para hoy, 14 de mayo. Aquí tenemos algunas reacciones que ponéis vosotros en el chat en directo. Hay que desenmascarar a estos enemigos infiltrados y exponer sus planes de confundir a los fieles. Así es. Así es. Vamos a ver, a estas alturas, el que no haya visto a estas alturas es que no quiere ver. Sencillamente y sinceramente es así.
Yo, la verdad, ya hago estos vídeos, pues por si acaso, aunque sea haya uno que le pueda ayudar, pues mira, por ellos lo hago. Pero a estas alturas verdaderamente ya no vale la pena casi insistir en más de lo mismo, porque es todo muy evidente, e insisto que el que no vea es porque no quiere ver, no hay más. Pues bueno, pues estas son algunas reacciones y, en fin, que cada cual saque sus conclusiones. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.